Un cordial saludo a todos ustedes, hermanos en Cristo, y agradezco la disposición que han tenido para conectarse a esta transmisión que hoy, en atención al Instituto Diaconal San Lorenzo, vamos a compartir. El culto divino en una perspectiva del derecho canónico. Antes de entrar en esta materia, quiero invitarles a que en un espíritu de fe, de mucha esperanza y con caridad, hagamos una oración por nuestros procesos de discernimiento en esta área vocacional. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro obrar brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hoy las redes nos permiten estar en comunicación, aún y en las distancias, y creo que es una herramienta que podemos utilizar también para llevar estos procesos de acompañamiento en el discernimiento de la vocación. El culto divino, pues es una materia amplia, dado que es parte de la naturaleza de nuestra confesión cristiana, de tal manera que no pretendemos abarcarlo del todo, pero sí tener acercamientos que nos permitan ir contextualizando nuestro servicio y ministerio. Reitero mi gratitud al Instituto Diaconal San Lorenzo, que me da la oportunidad de compartir con ustedes estos contenidos. Quisiera en un primer momento que pudiéramos realizar una ruta doctrinal que gradualmente nos vaya situando en el objetivo que pretendemos. Tengamos presente que nuestra doctrina, nuestro magisterio, tiene como génesis y como fundamento el depositum fidei, o dicho en palabras latinas, el depósito de la fe. Creo que esto no lo podemos perder de vista, ya que aquí se va ensamblando todo el andamiaje de nuestra doctrina. Obviamente estamos a 2000 años de ese acontecimiento que se gesta dentro de una sociedad, dentro de una cultura, y que la Iglesia en cuanto a institución ha ido salvaguardando, aún en las diversas épocas en que se han encontrado algunas cismas, herejías, etc. Por tanto, el depósito de la fe como un punto de partida en el cual lo primero que tenemos que considerar siempre en todas nuestras tareas es la Sagrada Escritura. Recientemente, en este mes de septiembre, tuvimos la oportunidad de acercarnos de una manera muy concreta a la palabra y desde ahí ver cómo ésta va iluminando las diversas realidades de nuestra historia. Por tanto, no perdamos de vista, dentro del depósito de la fe, un primer pilar es la Sagrada Escritura. En un segundo momento, no podemos ignorar la tradición, esta con mayúscula. Recordemos cómo en los primeros años de la era cristiana no existía propiamente una escritura tal cual hoy nosotros la concebimos, sino que la comunicación de ese mensaje de salvación era de viva voz. Ahí es donde tiene su origen la tradición que se remonta a este aspecto. Es cierto que más tarde esa misma tradición, para que no se desvirtuara, tuvo a bien ponerse por escrito, y por ello es que estos dos momentos están estrechamente vinculados: Sagrada Escritura, tradición. Y de ella nos hablarán ampliamente los padres de la Iglesia, los santos padres. Bien, ese es el segundo pilar. Y el tercero que tenemos también que considerar es el magisterio. De alguna manera
lo efectúan los pontífices cuando en su cátedra nos declaran para la Iglesia Universal esta enseñanza. De tal manera que en estos tres elementos, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, se compendia el depósito de la fe. Y de ahí viene todo el carácter doctrinal que ya vamos a ir ahora delimitando. Dando un pasito más, quiero que dentro de esta ruta doctrinal que estamos observando, pasemos al último de los concilios, Vaticano II, el siglo anterior o el milenio pasado, hacia los años 60, Juan XXIII tenía a bien declarar este concilio para la Iglesia Universal, en donde pudimos ver cómo el énfasis fue de tinte eclesial, más que estar por ahí reflexionando sobre algún dogma, como sí en algunos concilios primeros de nuestra historia, aquí tuvo un carácter más eclesial. Y esto ya nos va introduciendo en parte a nuestra materia. De este Concilio Vaticano II encontramos 4 documentos. Quiero en un primer momento hablar de la Lumen Gentium. Obviamente no estoy hablando a profundidad ni a detalle, sino cómo esta constitución va a tener mucha repercusión en el tema que pretendemos abordar, la luz para las gentes. Es decir, cómo la doctrina viene a iluminarnos las realidades que hoy vivimos. Una palabra clave que se maneja dentro del concilio es estar atentos a los signos de los tiempos. Y algo muy particular es que Lumen Gentium, en sus 8 capítulos internos, nos habla de la inserción de los fieles cristianos en la vida de la Iglesia. Como que hasta antes del Concilio Vaticano II existía una noción de que estas cuestiones de Iglesia eran solamente para los consagrados. Vaticano II viene a darle un vuelco a esa noción, haciéndonos saber que no solo ellos, sino todos somos parte y todos estamos invitados a participar de esa misión de Cristo en la tierra. Importante este documentum Lumen Gentium, el cual dentro de esos 8 apartados de los que hablo, en el segundo de ellos tiene a bien reseñar el tema la Iglesia como pueblo de Dios. Esta expresión que puede resultarnos un tanto familiar y que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en la tradición, ahora el magisterio lo va a dejar en claro, y en los últimos 60 años hemos estado escuchando de una manera más constante, más familiar, esta expresión: Iglesia, pueblo de Dios. Bien, quiero hablar de otra constitución que nos regala el Concilio Vaticano II, a saber la Sacrosanctum Concilium, que hablará sobre toda la renovación de la liturgia. Ciertamente se dieron innovaciones, por mencionar alguna, que seguramente como ejemplo nos resultará fácil de comprender. Hasta antes del Concilio Vaticano II, los ministros celebraban de espaldas al pueblo. Una de las innovaciones es que ahora el ministro celebra de frente al pueblo. Los altares obviamente estaban replegados a la pared principal. Ahora los altares tienen una connotación más céntrica que evoca cómo el pueblo se congrega en torno al altar que es Cristo. No voy a entrar en profundidad de la liturgia, solamente quiero que lo tengamos como referencia, que estas 2 constituciones dentro del Concilio Vaticano II van a tener una repercusión ahora en lo que vamos a hablar, que es el Código de Derecho Canónico de 1983. Cuando viene esta doctrina postconciliar, el Papa, sobre todo Juan Pablo II, hoy santo,
obviamente cercano a sus colaboradores, caen en cuenta que hay una cierta discrepancia entre esa doctrina magisterial emanada del Concilio Vaticano II y la legislación que hasta ese momento estaba vigente del año 1917. De tal manera que se ve necesario, se ve la urgencia de no solo actualizar, sino poner en una cierta sintonía el lenguaje magisterial del Concilio Vaticano II con el cuerpo de leyes existente en la Iglesia. Y viene un trabajo por ahí desde los años 70 a través de una serie de canonistas quienes asumen esa tarea de poner en sintonía el lenguaje jurídico a la doctrina del Concilio Vaticano II. Aquí entenderemos por qué importantes estas dos constituciones, Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium. Bien, este objetivo se logra y por ello es que el Papa en su momento, Juan Pablo II, tiene a bien promulgar este Código de Derecho Canónico en el año 1983 a la fecha vigente. Cabe hacer aquí un paréntesis: el año anterior el actual Papa Francisco tuvo a bien hacernos saber a la Iglesia Universal una modificación sustancial en uno de los libros que tiene este código, a saber el libro sexto, que hace referencia a las sanciones y que es un atrevimiento obviamente magisterial, pero que nos indica cómo la Iglesia también va renovándose con el paso de los tiempos y las circunstancias. Todo el libro sexto, que es de cuestiones penales, fue modificado el año anterior. Cierro ese paréntesis, regresamos para ir adentrándonos en esta ruta y uno de los libros que vamos a ver es el número 2. Aquí, para quienes no estén del todo familiarizados, el cuerpo de leyes que llamamos Código de Derecho Canónico de 1983, a su interior tiene 7 libros. Estos libros, el primero de ellos es Normas Generales, que va explicándonos sobre algunas figuras jurídicas que luego se verán en los demás libros, algunas pautas que hemos de considerar para hacer una recta y correcta interpretación de las leyes. El libro número 2, que es del pueblo de Dios y es en el que nos vamos a meter por un momento dentro de esta charla, empieza a tener una sintonía con la Lumen Gentium. Recuerden que les dije por ahí, en los 8 apartados que esta contiene, uno de ellos es pueblo de Dios. Pues literalmente fue trasvasado al código y queda en el libro 2, obviamente con un lenguaje más jurídico, no solo pastoral. Esa fue la tarea de los codificadores, que el lenguaje escriturístico de la tradición, del magisterio, de una pastoral, se transportara a un lenguaje jurídico. Libro 2, Pueblo de Dios. Y ya que estamos por aquí haciendo mención de los libros, el tercero será la función de enseñar de la Iglesia. Recordemos cómo Jesús, buena parte de su ministerio, enseñaba. No podemos pues soslayar esa misión que tenemos como Iglesia, la enseñanza. El libro cuarto, que es al cual también nos meteremos, y ahí donde está el objetivo de esta charla, el culto divino, es el que en la Iglesia tiene la función de santificar, como una de las tareas de la Iglesia que le distingue del resto de los credos es que está buscando la santificación de cada uno de los miembros que le integran, esto desde el bautismo. Estos 2 libros que están ahí en pantalla, dentro del código, vamos a estar conjugando dentro de esta conversación, pero termino de enunciar los libros. El quinto, que es el de los bienes temporales. Recordemos que aunque la Iglesia habla sobre cuestiones
celestiales, no deja de estar inscrita en el mundo. Por tanto, también se vale de las cosas materiales para alcanzar sus fines. El libro sexto del que hablé hace un momento y que el Papa Francisco tuvo a bien modificar es el que habla sobre las sanciones. No dejamos de tener una humanidad que nos acompaña y muchas veces pues nuestra fragilidad, nuestra debilidad nos lleva a no solo cometer un pecado, sino una infracción que puede llegar a ser un delito. Y la Iglesia tiene también esa tarea de salvaguardar un bien común. Por tanto, muchas veces sancionar al infractor. Este es un lenguaje que no nos complace del todo, pero que no deja de estar inscrito también dentro de una tarea de la Iglesia en que ahí va a ser patente la misericordia. Dicho sea de paso, un servidor, cuando tuvo la oportunidad de realizar este estudio de licenciatura en Derecho Canónico, puso su atención concretamente en este libro y particularmente en el Canon 1341, que habla de los medios pastorales que también tiene que ejercer la autoridad para manifestar la misericordia de Dios con el infractor. De tal manera que aquí también podemos ver resaltada toda una tarea pastoral del Concilio Vaticano II en un lenguaje jurídico aún y cuando estemos hablando de un reo, de un delincuente que ha cometido un delito y cómo la Iglesia lo tiene que sancionar. Finalmente, el libro séptimo, que nos hablará de los procesos que se tienen que llevar a cabo en una situación de delito como la que acabo de mencionar, o bien alguna otra cuestión que se tenga que regular. Particularmente se aplica en las nulidades de matrimonio, los procesos que se tienen que observar para alcanzar pues ese objetivo que se pretende en el caso mencionado. Pues bien, aquí están los 7 libros que tiene el código. Repito, solamente vamos a estar viendo el libro 2 del Pueblo de Dios y al término de esta charla el libro 4 de la función de santificar. Como podemos ver en la diapositiva, ahí está una ruta doctrinal, partimos del depósito de la fe, escritura, tradición, magisterio, nos brincamos hasta el último de los concilios, donde resaltamos 2 de las constituciones, Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium, esto para luego transportarlos a lo que va a ser el Código de Derecho Canónico en el libro 2 y en el libro 4. De tal manera que cuando nosotros veamos uno de los cánones de estos 2 libros, tal vez resulte presuntuoso lo que voy a señalar, pero ahí está compendiado toda la Sagrada Escritura, toda la tradición y todo el magisterio. En un canon, por así decirlo, está detrás toda esta diapositiva que hemos tenido la oportunidad escuetamente de reseñar. Pues bien, vamos a prepararnos para entrar en materia y con esto cerramos este bloque para abrir una nueva diapositiva en la que concretamente iremos al libro 2 del Pueblo de Dios. Bien, entonces tenemos como título de esta diapositiva libro 2 del Pueblo de Dios. Aquí en una primera intervención, el título que acaban de ver ahí en su diapositiva dice parte 1 de los fieles cristianos, esto de los cánones 204 al 329. Quiero hacer una pequeña aclaración en un comparativo, así como en la Sagrada Escritura hablamos de un libro, luego lo dividimos, que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dentro del libro también hablamos de capítulos, hablamos de versículos. Acá en el código de alguna manera va a ser algo semejante. Estamos hablando de 7 libros, ahorita solamente estamos hablando del segundo, y este segundo tiene partes. En algunos momentos puede haber capítulos y luego cánones. Ahí lo iremos explicando en la marcha, pero sí quería que lo tuvieran presente. Libro 2, parte 1, y luego vamos a entrar a un contenido. Cuando aquí enuncia de los fieles cristianos
que sería como que la palabra más técnica para referirnos a todos los bautizados. En la práctica pues nos decimos que hermanos, que cristianos. Creo que esta la palabra jurídica que llama del Christis Fidelis Laici, el fiel cristiano. Eso no significa que no tengan validez las otras, son las coloquiales, pero esta sería la más propia, fiel cristiano. Bien, el primer canon de este libro, el 204, y me permito traerlo a colación, ahí lo tienen ya en su diapositiva, leerlo, nos dice quién es un fiel cristiano, cómo es que llega a ser fiel cristiano y qué le corresponde a ese fiel cristiano. Acuérdense que la temática que pretendemos abordar es el culto divino, pero para llegar allá tenemos que ir haciendo estas consideraciones. A la letra, el canon nos dice, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Bien, vamos a hacer algunas pequeñas consideraciones. Por ahí subrayo yo en color verde, función sacerdotal, profética y real de Cristo. Es decir, que todo bautizado, desde el momento mismo en que recibe esa gracia bautismal, se constituye en un sacerdote, en un profeta y en un Cristo. Este es el momento en que se unge. Recordemos, seguramente lo hemos visto, y quienes están preparándose para la recepción del orden del diaconado, en su momento como parte de su ministerio, será una de las tareas a realizar, el bautizo. Y ahí ustedes estarán constantemente ungiendo, pero al ungir, más allá de ese carácter material, tiene esta connotación. El bautizado, que es un cristiano, va a ser un sacerdote, un profeta y un rey. De estos tres enunciados se desprende lo que técnicamente se llaman los múnera. El múnera de enseñar, el múnera de santificar y el múnera de regir. El múnera no es sino la función que va a desempeñar y todos estamos llamados a este triple ministerio. Desconocerlo muchas veces nos llevará en la práctica a no llevarlo a cabo. Por tanto, esto que estoy señalando es algo que tenemos cada vez más que asentar en nuestra formación. Estoy llamado a ejercer por mi bautismo este triple múnera o triple función: enseñar, santificar y regir. De alguna manera, ustedes, en cuanto padres de familia, lo hacen. Tal vez no le dan estas connotaciones técnicas o jurídicas o eclesiásticas, pero ustedes vaya que gobiernan en una familia, vaya que enseñan en una familia y vaya que orientan a sus hijos a una santificación. Pues bien, ahora hay que darle el enfoque desde esta perspectiva jurídica. En un segundo momento, ustedes ven en su pantalla cómo subrayo en color azul según su propia condición. Esto es interesante también tenerlo claro. Aunque todos estamos llamados a ejercitar este triple ministerio, eso no significa que todos lo hagamos por igual, según la propia condición. Ahorita, en cuanto que el título dice fieles cristianos, esto es general. Hay una segunda parte que
no la voy a enunciar, pero es de los fieles cristianos laicos. Y hay una tercera parte que se llama de los consagrados, de tal manera que va siendo gradualmente un bloque de información para cada uno. Ahorita estamos en el general, todos nos vemos involucrados en. Por eso, el según su propia condición, de tal manera que el laico ejerce este triple ministerio desde su ser laico. El consagrado ejercerá esta triple función desde su ser clérigo. Ahorita ustedes están en el concepto general, pero particularmente en el de ser laicos, esperamos que el día de mañana estén desde la condición clerical. Pero lo uno o lo otro, la función triple aquí enunciada, habrá que llevarla a cabo. Bien, quiero dentro de este libro segundo, dentro de esta parte primera de los fieles cristianos, brincarme hasta el canon 207. Ustedes por ahí, a cuenta propia, en sus tiempos de estudio, bien pueden considerar los que me voy brincando. No los vi ahorita pertinentes considerar en orden a que yo voy siguiendo un rastro que nos lleve a nuestro tema, el culto divino dentro del derecho canónico. ¿Qué nos dice este canon 207 en su parágrafo primero? Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados que en el derecho se denominan también clérigos. Los demás se denominan laicos. Aquí ya este canon nos hace la distinción de que aunque todos somos iguales por el bautismo, no obstante, ya dentro del ejercicio existen quienes son denominados clérigos, esto en razón del sacramento del orden, y quienes son laicos. Una vocación peculiar el uno y el otro. Ustedes de momento se encuentran en el de ser laicos, en la expectativa el día de mañana de inscribirse en el grado del diaconado, en el cual tendrán ahora una nomenclatura de clérigos, por tanto, otros tipos de derechos, de obligaciones que difiere y que en la marcha iremos también conociendo. Voy a dejar ahí esos dos enunciados y como están viendo en la diapositiva, de la parte primera, ahora me fui a un título primero que enuncia cuáles son las obligaciones y derechos de todos los fieles, y esto lo vamos a encontrar desde el canon 208 al 223. No los voy a leer todos, voy a entresacar los que van acercándonos a nuestra meta, pero pueden ustedes en algún momento tenerlos presentes y vale la pena que de veras conozcan cuáles son sus derechos, pero que también den cabida a saber cuáles son sus obligaciones. Aquí el enunciado dice todos, así como aquel chiste, dijo que a todas. Así que no nos eximamos de conocerlo para que en la práctica asumamos nuestras obligaciones. Bien, el canon 208, con el que empieza esta parte primera, título primero, obligaciones y derechos, nos dice, por su regeneración en Cristo, obviamente está otra vez remitiéndonos al bautismo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción. Aquí me detengo. Se da entre todos los fieles. Repito esta palabra, todos, porque muchas veces no tener claras las nociones eclesiásticas y sobre todo las jurídicas nos lleva a parcializar y con algunas consecuencias que tal vez de momento no las vemos, pero que sí tienen cierta secuela. Dividir. Hacemos grupos, hacemos partidismos, vamos convirtiéndonos como en sectores élite, y esto no contribuye en absoluto al trabajo misionero de la Iglesia, que siempre está buscando
un espíritu de comunión. Por ello, qué importante que nos quede claro esto de que entre todos los fieles, aquí es sin excepción, ya está bautizado, ya es fiel. Aún el que fue bautizado hoy y el que fue bautizado hace 100 años es un fiel. Entonces, entre todos ellos, ¿qué es lo que se tiene que dar? Una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción. Cuando a lo largo de la historia no se ha comprendido este enunciado, repito, ha habido diferencias, ha habido distinciones, y eso hace que la iglesia sea como de primera y de segunda. Creo que el acento que intentó poner el Concilio Vaticano II y que después es trasvasado al código y concretamente en este acento que estoy hoy anotando es la igualdad entre todos los bautizados en orden a una acción por realizar. Que ahí lo prosigue, en virtud de la cual otra vez dice todos, aquí nadie puede eximirse, y otra vez recalca, según su propia condición y oficio. De esto no se nos había hablado en el canon 204, aquí sí ya nos está haciendo este énfasis de este adjetivo oficio. Esto supone que yo ya tengo una encomienda, una tarea muy particular que se me ha asignado por una autoridad competente dentro de la iglesia. Llámese un obispo, llámese un párroco, llámese un rector, un coordinador. Se me dio un oficio a desempeñar y es ahí donde empiezo yo a poner ese triple múnera en acción. Oficio. Muchas veces tenemos la ingenua, sino que tonta tentación de que hay oficios mayores y oficios menores. Dentro del diaconado, una característica primordial siempre será el servicio, lo cual cuando se accede al orden del presbiterado, episcopado, no supone que deje de serlo. Va a ser una coordenada común el servicio. Y cuando se nos pide un oficio es para estar al servicio del oficio. De tal manera que no hay oficios de primera ni de segunda. Esas son connotaciones que nosotros atribuimos, pero que no son así. Hoy se nos invita a darle una dignidad en cuanto a esa acción. Tal vez son resabios que arrastramos de las estructuras terrenales, de las empresas, de las instituciones, donde sí hay rangos. ¿Esto por qué lo estoy indicando? Porque cuando no tenemos clara esta noción, pensamos que mi oficio no vale porque no está en un rango superior. Yo creo que todos de alguna manera conocemos, al menos de oídas, la historia de San Martín de Porres, un santo precisamente de nuestro continente latinoamericano. Este hombre ganó la santidad con una escobita. Ese era su oficio. No necesitó ser el superior de la congregación para ser santo. La escobita, haciendo su trabajo humildemente de cada día, le ganó la santidad. De tal manera que los oficios no tienen rangos, todos son por igual. Desde ahí estamos cooperando a la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ver otro canon más. Me brinqué 3, me voy hasta el 2.11, donde nos dice que todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Aquí ya este canon nos está aventando al trabajo y lo hace con estas dos aristas. Todos los fieles, ¿quiénes son los fieles? Los que recibieron el bautismo. De eso ya se ha venido hablando en el canon 204, 208. Pero aquí no solamente nos está hablando de una obligación o de un derecho, sino que este canon habla simultáneamente de deber, o es decir, de obligación,
y de un derecho. Podríamos preguntarnos hoy día, cuando estamos en medio de una sociedad un tanto ambigua, no solo en una fe, sino en la vivencia de los valores, ¿dónde estamos esos fieles o esos bautizados en Cristo o esos feligreses con ese derecho, es decir, con ese deseo de apelar, hey, yo quiero trabajar? Son pocos, y por ello aquella expresión bíblica de Jesús a sus discípulos: rueguen al dueño de la mies que envíe operarios, porque la cosecha es mucha y los operarios pocos. El derecho que tenemos de apelar a que seamos tomados en cuenta dentro de ustedes, al estar viviendo este proceso, creo que tienen ese privilegio de hacer gala de su derecho. Pero no dejemos de lado el carácter de obligación, una palabra como que no nos complace, y esto desde niños no queríamos hacer las cosas, pero se nos obligaba a. Cómo a veces arrastramos esa noción y en el presente muchas de nuestras tareas las hacemos más como por un compromiso, como por una obligación, que por una convicción. Deber y derecho de trabajar para que el mensaje divino de la salvación alcance más y más. No nos conformemos con que ya está llegando a un sector, qué bueno, pero aquí es más y más, la tarea es densa y la verdad que los trabajadores son pocos. Hago un paréntesis para felicitarles, ya que la vivencia de este proceso se va inscribiendo precisamente en orden a que el día de mañana ustedes, con esos dones y talentos que Dios les ha dotado, puedan sumarse a esta obra de la salvación para que más y hombres alcancen a conocer a Jesucristo. Finalmente, este canon nos dice en qué momento, en todo tiempo. Ya San Pablo en una de sus cartas nos decía que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Aquí es un 7/24. No es nada más los domingos en cierto horario, en todo tiempo. Y finalmente, en el orbe entero. Si ustedes ven en este lenguaje jurídico, es San Pablo, que era a todas las naciones o a todos los pueblos. Aquí tiene un espíritu jurídico, pero detrás hay un espíritu escriturístico. De tal manera que esa misión o ese trabajo desde nuestro oficio en ese triple múnera, en todo momento, en toda circunstancia, a toda persona, en todo lugar. Pasemos a un canon más, el 219, y este lo elegí precisamente en atención a ustedes dentro de este proceso de discernimiento. ¿Qué nos dice el canon 219? En la elección del estado de vida, todos los fieles tienen el derecho a ser inmunes de cualquier coacción. Es decir, que nadie puede obligarme a elegir una vocación que yo no deseo vivir. Esto, aunque parece algo obvio, no obstante, corres el riesgo de darse. Un ejemplo muy claro pueden ser los matrimonios, que muchas veces llegan a la vivencia del sacramento. Nosotros vemos la fiesta, pero no conocemos todo lo que hay detrás. ¿Cómo es que esa pareja llegó allí? Y muchas veces hay una coacción eventualmente de los papás, que querían que la hija se casara con fulano o con sutano, o viceversa, que había una circunstancia, por ejemplo, un embarazo, y pues no había como que de otra más que cásate. A eso se refiere. Todos estamos en el derecho de no ser coaccionados. ¿Por qué tomé este canon en referencia a esta charla con ustedes? Porque precisamente ustedes tienen la vocación del matrimonio, la mayoría, pero están también en un proceso de la vocación a un ministerio de orden. No se sientan obligados. Esto es en un espíritu de libertad y en un discernimiento. Bien,
Vamos a pasar a este último de los cánones que elegí precisamente en esta ruta que nos va conduciendo. Y como pueden ver ahí ya desde ahorita en la diapositiva, puse en color rojo culto divino, porque esa es la charla que estamos buscando ahondar y era necesario todo este recorrido para tener un cierto acercamiento, una cierta comprensión de hacia dónde vamos. Voy a permitirme leer este canon y hacer mención de algunas palabras en relación a los fieles, todos, tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Aquí voy a hacer las siguientes observaciones. Primero, todos tenemos la obligación de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esto es algo que siempre nos cuesta entender. Pareciera que a la iglesia le hacemos un favor cuando se nos pide algún apoyo, no solo económico, sino sobre todo de nuestra persona. No hemos entendido que es parte del ser miembro de esta institución que me lleva a un compromiso. Tal vez en otras confesiones sí insisten mucho en esta temática y yo valoro, aunque luego no redunde en beneficio de la institución, pero lo valoro, que en esta confesión cristiana católica no hay un hostigamiento hacia ese punto. Tal vez por eso muchas veces queda como relajado, pero qué bueno que hoy lo estamos viendo y que nos quepa en nuestra mente, en nuestra conciencia, que tenemos la obligación de ayudar. El día de mañana ustedes, en donde quiera que se encuentren y como parte de su evangelización, tendrán que ser portavoces. Es común escuchar por ahí en los argot de compadres, de amigos, es que para qué la iglesia es muy rica. Sí es rica, pero en cuanto a las personas que aglutina, no en cuanto a una riqueza económica, financiera o material. Ustedes hoy más cercanos a sus sacerdotes se darán cuenta cómo eventualmente se pasan esas crisis financieras para sostener pues toda una infraestructura material y pastoral. Bien, primero, la obligación que tenemos de ayudar en todas sus necesidades, de tal manera que al menos aquí nos enuncia 3 grandes renglones. Hay que verlo. El primero, el culto divino. Repito, esa es la temática que tendemos a abordar, el culto divino. Está como muy genérica la expresión. Ya veremos al ratito en el libro 4 la amplitud que tiene esto del culto divino, y es ahí donde se necesita no solo de un sustento económico, sino de manos que lleven a efecto ese culto divino. Segundo, las obras de apostolado y caridad va junto. Todo el trabajo apostólico caritativo que la iglesia tiene que desplegar en favor de aquellos que menos tienen. Hoy la pandemia nos ha dado un tiempo a considerar cómo en efecto hay mucha pobreza, hay mucha indigencia, y cómo en cuanto a iglesia estamos llamados a mitigar esas penas que hoy afligen el corazón de hombres, de matrimonios, de familias, de comunidades enteras. Y el tercer renglón es el conveniente sustento de los ministros. Ustedes ahorita están en proceso de discernimiento. El día de mañana, Dios mediante, y con la libre elección de su vocación, ustedes serán ministros y también requieren de un sustento. Por aquí abro un paréntesis, los estatutos que hoy se tienen dentro del Instituto Diaconal hablan que sea como un autosustento, dado que muchos de ustedes pues tienen sus ingresos, sea por el trabajo o la empresa de la que son parte, sea por una pensión. No obstante, aquí este canon está hablando del honesta sustentación de los ministros. Un diácono será un ministro.
Es un tema a ver en otro apartado, pero aquí cabe hacer mención de, cierro el paréntesis. Aquí el legislador pone en un orden y si quisiéramos ser rigurosamente estrictos, de estos tres enunciados que hemos hablado, culto divino, obras de apostolado y caridad y el sustento de los ministros, bien pudiéramos moverlo. Dice por ahí esa fórmula, el orden de los factores no altera el producto. Aquí quedó plasmado así, de tal manera que entonces tendríamos que darle prioridad al culto divino. Es importante para el legislador, por eso lo pone en un primer apartado. No obstante, si quisiéramos hacer una crítica a esta redacción, y si nos vamos a la tradición, a la Sagrada Escritura, al libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo todos ponían en común para el sustento de los más necesitados, los más pobres. Yo ahorita lo estoy leyendo desde una perspectiva jurídica y ya quedó plasmado que lo primero es el culto divino, sin menoscabo de lo otro. Pero si lo vemos desde una perspectiva escriturística, allá lo primero son las obras de apostolado y la caridad, de tal manera que el culto divino puede pasar a un segundo plano o a un tercer plano. Es cuestión de enfoques. Y aquí solamente esto que acabo de señalar es también aprender a ser críticos de las redacciones. Obviamente lo ideal es que lo llevemos a cabo los tres independientemente del orden. Pero si me permiten un comentario más a propósito de, creo que en el fondo estamos en deuda con los tres. Y yo diría que más en deuda con el apostolado y las obras de caridad. El culto bien que mal se va efectuando. El sustento de los ministros bien que mal se lleva a cabo. Pero lo que queda siempre relegado son las obras de apostolado y caridad. Un diácono ya constituido tendrá como oficio, como tarea, precisamente estar atento a esas necesidades. De tal manera que esta reflexión que acabo de compartir nos ayude a ir haciendo una prioridad, una jerarquía en nuestros ministerios. ¿Qué es lo más importante? Y aunque todo, hay algo que siempre está apremiando. Finalmente, este canon 222 también tiene un segundo parágrafo. Tienen también el deber, ¿quiénes? Los fieles, de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Es de lo que acabo de hablar. Cómo muchas veces dejamos hasta el último a los más pobres. Cómo muchas veces nos cuesta tener una participación en la vida social, entre ellos la política, no como politiqueros, sino entendiéndola en su sentido correcto, el bien común. Y esa es una tarea que a todos los fieles cristianos nos corresponde. Bueno, no podemos soslayarla y creo que este canon no se les va a olvidar, o al menos yo desearía que usen una mnemotécnica, 2, 2, 2, 3 veces 2. Ahí creo que nos está hablando ya de cómo es que tenemos que inmiscuirnos en estas tareas y aquí resaltamos el culto divino. Bien, pues vamos a cerrar este bloque del libro 2 del pueblo de Dios para pasar a una tercera escena que quiero ahora compartir con ustedes. Veníamos comentando cómo en este canon 222 ya aparece la expresión culto divino como una de las tareas que estamos obligados a realizar dentro de nuestra iglesia. Pero qué importante, sobre todo yo aquí voy a pensar a futuro en relación a ustedes ya como hombres consagrados en este orden del diaconado, que seguramente se preguntarán, ¿y cuál va a ser la función que yo voy a desarrollar dentro del culto divino? Por ahí leyendo algunos documentos me encontraba un motu propio del Papa Pablo VI que nos habla sobre las funciones del diácono.
Me permito en esta diapositiva que tenemos ahora frente a nosotros ir reseñando. Son 9, algunas nos resultarán familiares, algunas otras tal vez no, pero son las tareas que a la postre se desempeñarán dentro de un oficio. Primero, asistir durante las funciones litúrgicas al obispo o al presbítero en todo lo que le compete, es decir, a ellos, pero ustedes estarían auxiliando esas tareas, esto según las normas de los diferentes libros rituales. Aquí cabe hacer una aclaración: el Código de Derecho Canónico va dando pautas, va dando normativas, va regulando, pero realmente ya en un carácter litúrgico dentro del culto divino en nuestra confesión cristiana existen los rituales. Tenemos el ritual de bautismo, de confirmación, de penitencia, de orden sacerdotal, de unción de enfermos, los rituales, de tal manera que hemos de dejarnos guiar por ellos. ¿Para qué entonces el código? Bueno, a veces podemos cometer un abuso dentro de un ritual en repercusión a un sacramento y consecuentemente puede haber una sanción. Pero no hablemos de eso ahorita, más bien estamos en cuanto a que el diácono, en cuanto que auxilia al obispo o al sacerdote en carácter de presidentes, él tiene que apoyarse de los libros rituales. Segundo, administrar solemnemente el bautismo a los niños y adultos. Cabe hacer mención, seguramente ustedes lo tienen presente, que todos en peligro de muerte tenemos esa facultad, ese derecho, y por qué no decirlo, una obligación de que un niño que esté en peligro de muerte reciba esa gracia sacramental, de tal manera que todos, en cuanto fieles cristianos, en cuanto ya el orden que ustedes vayan a recibir, tienen una de las tareas dentro de su oficio será el bautizar. Bien, no solamente niños, aquí nos habla también de adultos. Tercero, conservar la Eucaristía, distribuirla a los demás, llevarla como viático a los moribundos o enfermos e impartir al pueblo la bendición eucarística. Esto pues cuando hay una hora santa, por ejemplo, en que está dentro de una custodia, ustedes pueden llevar a cabo una bendición. Cuarto, asistir a los matrimonios y bendecirlos en nombre de la Iglesia, esto por delegación del obispo o del párroco, en caso de faltar el sacerdote, respetando todo lo establecido en el código y quedando en pie el canon 1098, cuyas prescripciones están referidas al sacerdote, pero deben de entenderse en relación también al diácono. De tal manera que hasta este momento hemos visto cómo un diácono puede lícita y válidamente bautizar, no solo en peligro de muerte. Hemos visto cómo un diácono puede lícita y válidamente asistir a un matrimonio. 2 de los sacramentos de nuestra iglesia corresponde a ustedes de una manera preeminente. Quinto, administrar sacramentales. Esto es, pues, quinceañeras, esto es presentaciones que en algunos lugares se estila de llevar los niños a los 3 años de edad o a cierta edad. Alguna celebración en la que exista alguna otra intención. Es un sacramental, no tiene rango de sacramento, pero se puede llevar a cabo a través de ustedes. Presidir los ritos fúnebres y sepulcrales, es decir, el rito de exequia en una funeraria o bien en el panteón mismo, estar también llevando a cabo un rito, inclusive en la casa. Recientemente me invitaron a ir a un hogar en el que recién había muerto una persona y la gente tiene ese deseo, esa necesidad de saber que su ser querido pues está en la presencia de Dios, de tal manera que ni siquiera en la funeraria, puede ser en la casa al momento póstumo a la muerte.
6. Leer a los fieles los libros de la Sagrada Escritura e instruir, animar al pueblo. Una de las tareas que un diácono puede y debe llevar a cabo es precisamente la proclamación. Qué importante que ustedes van empapándose de la Sagrada Escritura, de estos otros conceptos, porque esto les permite tener un abanico más amplio de comprensión de la vida cristiana y dar desde ahí pautas, guías, orientaciones, consejos, muchas veces, ¿por qué no? Si la situación lo amerita, algunas reprensiones. Número 7, presidir los oficios del culto y las oraciones en ausencia del presbítero. Por ahí, a propósito de rituales, existe uno para celebraciones en ausencia de sacerdote, que de alguna manera les posibilita, les favorece llevar a cabo una celebración de la palabra. Ustedes en ese momento son los presidentes de ese acto de culto. 8. Dirigir la celebración de la palabra de Dios, sobre todo cuando falte el sacerdote, muy ligado al anterior. Y 9, cumplir perfectamente en nombre de la jerarquía las obligaciones de la caridad y administración, así como las obras de asistencia social. Si ustedes se fijan, este número 9 está muy en sintonía con el canon 222 que leíamos, de tal manera que aquí podemos ir viendo cómo la Iglesia a lo largo de la historia no va inventando el hilo negro, simple y sencillamente todo, desde el depósito de la fe, articulándose, va saliendo a la luz en las necesidades o en las circunstancias apremiantes. Por tanto, una tarea fundamental en el ejercicio diaconal es estar pendiente de la caridad a los más necesitados. Ya la Sagrada Escritura nos hablaba de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y todo el carácter de asistencia social. Bien, pues yo quise traer a colación estos 9 apartados que este motu propio nos regala el Papa Pablo VI, que nos permita ver cómo ese culto divino que ya está establecido en los ritos, pero también en una codificación canónica, ¿quién los va a llevar a cabo? Aquí estamos hablando de esa figura particular, el diácono, en un elenco de lo que le corresponde. Hoy día, después de 60 años, seguramente hay otras competencias, hay otras atribuciones, pero sustancialmente no perdamos de vista estos 9 apartados. Bien, pues cerramos este bloque para finalmente ir al libro cuarto de nuestro código, donde vamos a entrar de lleno a esta materia del culto divino. Bien, retomando nuestra conversación, recordemos cómo habíamos hablado en la diapositiva primera, que del código íbamos a considerar también el libro cuarto, en el que en su conjunto este libro nos habla de la función de santificar que tiene la Iglesia. Recién hemos hablado que es una tarea de todos. Hasta antes del Concilio Vaticano II existía una noción de que la santidad era algo a alcanzar solamente en los consagrados. Algo que precisó el Concilio Vaticano II fue señalarnos que todos estamos llamados a trabajar por nuestra santificación. Y en cuanto que todos estamos llamados a trabajar para la construcción de este reino, todos estamos llamados a trabajar a la santificación de los demás. Pues bien, en este cuarto libro es que vamos a ver precisamente estos temas relativos a lo que es el culto divino dentro de nuestra confesión cristiana, en esa tarea, en esa misión, en ese oficio o en ese múnera de santificar. Como habíamos mencionado, las nomenclaturas, estamos en la parte primera de este libro cuarto, que hace mención de los sacramentos, y los vamos a encontrar del canon 840 al 1165. Título primero. Encontramos ese primer sacramento, el bautismo. Mencionábamos tanto el canon 204, que por el bautismo nos constituimos
personas dentro de la iglesia. Comentábamos en el canon 208 que nos invita a participar en una igualdad de dignidad y acción. Con esto lo que quiero resaltar es la capitalidad que tiene este sacramento. Hemos escuchado en documentos magisteriales, puerta de los demás sacramentos. En efecto, hay inclusive construcciones arquitectónicas que nos presentan el bautisterio a la puerta de entrada. Una de ellas, por mencionar, la Catedral de Cuernavaca. Aquí en nuestra diócesis de Matamoros, un bautisterio que tiene esta connotación muy bonito, por cierto. Ojalá que algún día que anden por ahí en la Plaza Allende entren al Templo del Sagrado Corazón de Jesús, van a encontrar un precioso bautisterio a la entrada. Bien, cuestiones nada más de cultura general que vale la pena apreciar y que se van insertando en esta dinámica de compartir esta materia. Antes de proseguir con el resto de los sacramentos, que ustedes ya los conocen y que aquí estarán elencados en ese orden, yo quisiera aquí hacer una reflexión que viene a mi mente. En el derecho romano, uno de los grandes juristas llamado Gallo, dentro de su tratado que él legó a la posteridad, en el primero de los artículos menciona algo que me parece importante cuando él refiere que las leyes siempre abordan a personas, a circunstancias, lugares y tiempos. Personas, circunstancias, hechos o acontecimientos, lugares y tiempos. De alguna manera, al ser un jurista, deja un precedente para que a la postre las demás codificaciones se apropien esos criterios. De tal manera que por cuestión de tiempo no puedo entrar en detalle a cada uno de los sacramentos, ni lo que nos resta todavía por abordar del culto divino, pero sí quisiera que lo tuviéramos como una coordenada a observar. En todo sacramento hay una persona, en este caso será un ministro. En todo sacramento hay una circunstancia peculiar que atender. En todo sacramento va a haber un lugar donde se desempeña. Y en todo sacramento hay un tiempo. Entonces, estos enunciados que hacía este jurista bien están de alguna manera inscritos en cada uno de los sacramentos. Repito, no me voy a detener a profundizar en cada uno de ellos, pero si ustedes a título personal van buscando los cánones que están enunciados delante de cada sacramento, van a encontrar esto. ¿Quién es el responsable del sacramento? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la forma? ¿Dónde se tiene que efectuar? ¿En qué tiempo? Bien, el segundo de los sacramentos, pues la confirmación. Bueno, tal vez antes de pasar a este, convenga otra vez referir que el bautismo, puerta de entrada a los sacramentos, pero también en cuanto a su ejecución en peligro de muerte, todos podemos efectuar ese sacramento. En cuanto a una tarea específica, un diácono puede bautizar lícita y válidamente. Por tanto, anoten este sacramento como algo que estará propio dentro de sus funciones, dentro de las cuales están santificando a la iglesia. Regresando, el de la confirmación, aquí están los cánones 879, 896. Sabemos por cuenta propia que es un sacramento reservado a la autoridad episcopal, lo cual no exime que pueda haber una delegación hacia algún presbítero por alguna circunstancia peculiar. Dicho sea de paso, ahora en tiempo de pandemia tuvimos esa concesión, dadas las dificultades que nos generaba el poder participar de ese sacramento y que nuestro obispo pudiera estar presente.
facultó a que los sacerdotes párrocos pudieran llevar a cabo ese sacramento. Es una delegación, una concesión. Tercero, de la Santísima Eucaristía, y ahí están los cánones referidos. En este acabamos de escuchar en ese motu propio del Papa Pablo VI cómo un diácono tiene la libertad para desempeñar una tarea en cuanto acólito, apoyando o auxiliando al presidente, en este caso obispo o presbítero, y todo ello valiéndose o apoyándose de los libros rituales. Cuarto, de la penitencia, obviamente es un sacramento reservado al sacerdote, el obispo es un sacerdote, no al diácono, en el cual pues recibimos esa gracia de la reconciliación. Ahí están los cánones referidos para ver cómo es que también desde esta gracia sacramental la Iglesia está santificando al penitente. Quinto, de la unción de los enfermos, un sacramento que también le corresponde efectuar a un sacerdote, un fundamento, al menos viene a mi mente en este momento, en aquella carta del apóstol Santiago que nos dice: está enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y los pecados que hubiese cometido le queden perdonados. En efecto, en la fórmula que el sacerdote ministro emplea al momento de ungir, hace mención no solo de una salud corporal, sino también del perdón de los pecados. Podemos pues sobreentender que este sacramento conlleva una doble gracia. Ahí están los cánones referidos. El sexto será el sacramento del orden. Precisamente algunos de ustedes, al estarse preparando en este instituto, van encaminados a la recepción de esa gracia, llegado el momento, después de un proceso de acompañamiento, de discernimiento, en el que entrarán a participar de estos grados, y a partir de ahí ustedes quedan no solo consagrados sacramentalmente en una ceremonia litúrgica, sino aquí el lenguaje jurídico es quedan incardinados, es decir, dentro del corazón, que eso sería lo que significa esta palabra, y lo cual los hace personas con una inserción, no solo como un agremiado. Hablar de la expresión incardis es dentro del corazón, o sea, son parte de. La expresión no es nada más como romántica, sino tiene una connotación de posesión. Es decir, ya son parte de la institución, quedan incardinados a partir de la recepción del orden. Y aquí, bueno, sí puedo un poquito ampliar más la temática, de tal manera que al hacerse a un nuevo estilo de vida, se hacen acreedores a nuevas prescripciones en cuanto a derechos y obligaciones que difieren de las que son para el resto de los laicos. Aquí ya entran a un apartado en el que son más específicas estas cuestiones. Un estilo de vida conforme a la configuración de ese ministro que está al servicio del pueblo. Yo aquí quisiera hablar solamente, a diferencia de los otros sacramentos ya referidos, cómo en el orden cabe la posibilidad de que quien, por gracia de Dios, ostenta ese sacramento, no está exento de infringir no solo una norma, una ley, sino también de cometer un delito. Por ejemplo, atrasito hablábamos de la Sagrada Eucaristía, hablábamos del sacramento de la penitencia, que hoy día están prescritos en el cuerpo de leyes a propósito de ese libro sexto que el Papa Francisco recientemente ha modificado, como los delitos más graves. Todo esto hunde sus raíces al inicio de este milenio, cuando estos escándalos en Estados Unidos, propiamente en Boston, sobre la pedofilia, la Conferencia de Estados Unidos presenta una iniciativa de ley al Vaticano
en donde deja elencado cuáles serían algunos de los delitos graves. Entre ellos se está consignando lo de la pedofilia, que no existía en el código hasta antes de. No obstante, aquí el Vaticano no solo retoma ese punto, sino que aprovecha para considerar el atentado que se puede realizar contra estos dos sacramentos, la Eucaristía y la penitencia. Y los cataloga no solo como graves, sino de los más graves, y si llegase a infringirse alguno de ellos o a atentarse contra alguno de ellos, ahí entra en juego el libro sexto, que son las sanciones. Por tanto, un ministro no está exento de ser sancionado. Aquí, a propósito, hago un paréntesis. En mi experiencia de los últimos 16 años en temas de procesos penales, nunca he visto que sancionen a un fiel laico, sí en cambio a un ministro ordenado. Por tanto, si les sirve de consuelo, ahorita creo que están mejor allá en aquella barrera, porque estando desde este lado ya de un ministerio ordenado, es más factible que en el supuesto de una sanción, de una pena, perdón, venga una sanción. No los estoy asustando, ustedes sigan adelante con su proceso, no estemos pensando en ello, pero no está de más hacerlo mención aquí. Ejemplos: arrojar las especies eucarísticas. Obviamente tiene que haber toda una intencionalidad, no solo un accidente. Usar la especie eucarística con un fin sacrílego, por ejemplo. En cuanto a la penitencia, obviamente ustedes no serán quienes estén confesando al penitente, pero cabe la figura de confesar bajo intérprete cuando pensemos aquí en nuestra zona fronteriza. Quien se quiere confesar habla otro idioma, el sacerdote no entiende el idioma, se puede valer de un diácono como intérprete que domina el idioma, pero entonces ese diácono tiene una información que, al igual que el sacerdote, tiene que custodiar. Si por accidente o intencionalmente divulga aquello que ha escuchado, se hace acreedor a una sanción. Son ejemplos, por tanto, de lo que tenemos que considerar también dentro de esta materia. Voy al último de los sacramentos, el matrimonio, que está aquí enunciado en los cánones del 1055 al 1165, y estos dos últimos sacramentos, por así decirlo, tienen más connotaciones jurídicas, ya que el sacramento del matrimonio no solamente es un gesto litúrgico que apoyamos eucarísticamente ahí dentro del templo, conlleva también todo un carácter y una connotación jurídica, de tal manera que aquello de que Dios unió y no lo separe el hombre es real. No obstante, cuando evaluando algunas circunstancias que han ido trastocando la relación de pareja, no solo por una diferencia de caracteres, sino porque atenta contra lo esencial del matrimonio, pueden en los tribunales eclesiásticos introducirse un proceso de nulidad matrimonial, y tiene todo un carácter de investigación. Aquí entra en juego el libro séptimo de nuestro código, porque ahí está establecido los pasos que han de observarse, los tiempos, para llegar a un dictamen de si se da o no esa nulidad matrimonial. Obviamente no es ahorita el interés hablar de ello, estamos hablando del sacramento. Lo que quise decir es cómo estos dos sacramentos tienen mucha connotación jurídica y casi que tendrían que leerse aparte del resto de los sacramentos. Cada uno con su peculiaridad, pero estos últimos, orden y matrimonio, con todo un aspecto jurídico. Bien, para ir cerrando este bloque de la parte 1 de los sacramentos, aquí encontramos todo el carácter de un culto divino en el cual la Iglesia está santificando, y lo hace a través de los fieles, particularmente en casos como la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción, el orden de los presbíteros.
el bautismo, el matrimonio puede ser en manos de un diácono y el bautismo puede ser en peligro de muerte en manos de todos. He ahí el cómo la Iglesia va santificando las diversas etapas de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Quiero terminar este bloque haciendo mención de una circunstancia que eventualmente puede llegar a presentarse y que genera cierta confusión, cierto temor en la gente. Oiga, padre, hubo un nacimiento prematuro, sea biológicamente o por algún accidente. No se alcanzó a bautizar a la criatura. ¿Qué pasa? Rápido viene aquella idea, ¿se va al cielo o se va al infierno? Somos muy dados y parcamente a moralizar. Aquí técnicamente, a propósito de ello, es recurrir a aquella figura que se llama la intención. Aunque no nació como hubiéramos esperado, aunque no se efectuó el sacramento del bautismo, en los padres o en alguno de los familiares estaba la intención de que esa persona fuese bautizada, sí está bautizado. Aquí entra el tema no jurídico, entra el tema de la fe. Bien, con esto quiero decir que en todo ello el culto divino está apostando a la santificación de toda criatura, aún y de aquel que no tuvimos la oportunidad de ver cristalizado en un nacimiento. Bien, vamos a pasar dentro de este libro cuarto a una segunda parte, que es de los demás actos del culto divino. Y aquí esto nos da pie a estar visualizando la temática de esta noche. Es cierto que de una manera muy periférica, sin entrar en detalle en cada sacramento, la verdad necesitaríamos una sola clase para cada uno de ellos y no lo agotaríamos. Es un recorrido rapidito, pero lo que quiero decir es que este título nos dice de los demás actos del culto divino. Cuando a mí me piden compartir con ustedes esta charla, me toma de sorpresa el título, Culto Divino en el Derecho Canónico. Digo, bueno, pues voy a tener que sentarme a indagar dónde está ese bloque en particular para compartir. Y aunque más de una vez he recorrido este libro cuarto, yo mismo les confieso no tenía claro de dónde a dónde. Aquí hoy me queda claro que todo el libro cuarto es culto divino. Todo el libro cuarto. Por eso, cuando vamos a abordar este segundo bloque, nos dice de los demás, supone los primeros, y en este caso, todos los sacramentos. De tal manera que esta iglesia de la que somos parte es una iglesia sacramental, y a través de cada sacramento está efectuando el culto divino a través de sus ministros. Bien, ¿cuáles son estos demás actos del culto divino enunciados de los cánones 1166 al 1204? Título primero, de los sacramentales, y ahí están los cánones ya en su pantalla. Entre sacramentales hemos de entender, por ejemplo, una celebración de aniversario matrimonial, luctuoso, 15 años. Pensemos también en algunas regiones, no en todas partes, aquello de presentar a los niños a cierta edad, 3 años, o inclusive recién nacidos antes del bautismo. Al menos a esos enunciados, una bendición de un hogar, de una persona, entran en ese parámetro de sacramentales. Ustedes, en un carácter de diáconos, a través del rito litúrgico, podrán de ese bendicional llevar a cabo un sacramental en donde ustedes impartirán una bendición. Como título segundo de estos demás actos del culto divino tenemos la liturgia de las horas, ese librito que por ahí eventualmente vemos que nuestros sacerdotes, que los seminaristas rezan en un horario matutino, vespertino y nocturno,
en esas laudes, vísperas y completas, encontramos una expresión de oración de parte de la Iglesia que se une a orar por la Iglesia misma en sus necesidades particulares o más apremiantes. Es un libro que sistemáticamente aborda los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, que va mencionando también los santorales y que va haciendo mención a través de himnos, de salmos, de cánticos, de la palabra de Dios. Esto es de la Sagrada Escritura, una oración. Hay un momento en el que también hay una serie de súplicas que se elevan en favor de las necesidades apremiantes en las circunstancias presentes. Regularmente culmina con una oración dirigida al Padre y una oración final. Bien, aunque hay una liturgia de las horas para el pueblo y ahí cabría el que todos tenemos la posibilidad de rezarla, la liturgia de las horas estrictamente obliga a los clérigos, es decir, a un diácono, a un sacerdote y a un obispo. Con este carácter, obliga, no es si la quiere o no rezar, obliga porque es la manera en que a través de ese rezo está santificando al pueblo, un acto de culto divino. Título tercero de las exequias. Seguramente hemos visto, escuchado este momento litúrgico que algún ministro realiza dentro de un cortejo fúnebre en alguna funeraria. Pues lo hace un seminarista, lo puede hacer un laico, un ministro extraordinario, pero aquí obviamente estamos hablando de un futuro diácono. Cómo es parte de una de las tareas de los oficios a desempeñar, porque también ahí se está santificando el acontecimiento, no solo de la persona que por gracia de Dios ha sido llamada a su presencia, sino algo importante y necesario, la esperanza a generar en medio de ese duelo a los deudos. Qué importante la presencia de un ministro alentando a través de un rito exequial. Título cuarto del culto que hemos de tributar a los santos. Tal vez es uno de los puntos que ordinariamente se ve asediada nuestra iglesia, sobre todo aquí en las fronteras, cuando tenemos pues participación de hermanos de otros credos que obviamente ni en María ni en los santos creen, y pareciera que nosotros también ya no lo hemos creído, porque pocas veces hacemos un realce a la vida de los santos, no tributándoles sino el mérito de que humanamente como nosotros, no obstante, lograron alcanzar la santidad. Y la Iglesia nos los propone como modelos. No es que ellos sean Dios, como modelos a seguir en orden a la santidad. El culto a los santos, el culto a las imágenes y el culto a las reliquias. Y aquí está otra vez el tema de las imágenes, algo que constantemente se hostiga y que muchas veces, inclusive buena parte de nuestra población, entra en esos conflictos. Bueno, cuando tengo una imagen en casa, sea de bulto o de pintura, ¿será cierto que estoy adorando una imagen que está sancionada en la Sagrada Escritura? Como muchas veces también una de las tareas que tenemos es que clarificar, es orientar esas distorsiones en que muchas veces se caen. Las iconografías, no solo en su carácter artístico, cultural, no dejarán de ser expresiones, inspiración de los autores que nos permiten entrar en una dimensión con lo sacro. Esto también es un culto divino que nos permite alcanzar una santificación. Y finalmente las reliquias. No es fácil adquirir la reliquia de un santo, no obstante, seguramente en algunos templos ustedes habrán visto que con mayor caución por ahí se reserva o se conserva en un lugar privilegiado la reliquia de un santo. No es, repito, una adoración, sino es una veneración en un reconocimiento a que alguien de nuestra misma estirpe, con nuestras mismas limitantes, haciendo
cabida a la acción evangélica, alcanzó la santidad. En el fondo, esa es una orientación que nos permite situarnos para no estar en esas ambigüedades de si estoy bien o si estoy mal. Título quinto, del voto y del juramento. Hace un momento hablábamos de la vocación y el discernimiento que vamos haciendo cuando leyendo aquel canon 219 hablábamos de la distinción entre los fieles laicos y los clérigos. Si pudiéramos hacer la mención de que intermedio está aquellas personas a quienes llamamos consagrados, tanto mujeres como hombres, que pertenecen a un instituto de vida consagrada o a una sociedad de vida apostólica, ellos son quienes emiten un voto de castidad, un voto de pobreza, un voto de obediencia. Es una acción en la que libremente hacen una promesa a Dios de cumplir con ese deber. Y desde ahí ellos también están santificándose y santificando a la iglesia. Ese es el voto, en palabras generales, y un voto que ha de cumplirse. También por ahí, si entramos a leer los cánones alusivos, encontraremos cómo cuando no se cumple un voto, pues también tiene que irse ante la autoridad competente para manifestar, ver si hubiera una permuta o cómo es que se pudiera solventar la situación. No nada más es emitir un voto, sino también tiene sus repercusiones. Y finalmente el juramento. Muchos de los actos que se efectúan en la estructura eclesial tienen que ver con esta expresión, nada que ver con aquello de en la escritura no jures el nombre de Dios en falso, sino aquí, por ejemplo, cuando un acta de X sacramento no se localiza y se requiere para algún trámite actual, por más que la secretaria o el párroco de la parroquia en cuestión pidan, ¿de dónde? Si, por ejemplo, se quemó, no existe tal documento, pero entonces, ¿cómo se puede dar fe de que en efecto sí se llevó a cabo? Entonces se solicita a personas, testigos, papás, sobrinos, el otro sacerdote que pudo haberle bautizado, a que hagan un juramento en el que ellos manifiesten que en efecto, aunque no hay una boleta, aunque no hay una fotografía, no obstante, sí se llevó a cabo ese sacramento en cuestión. Una acción que al menos en el centro del país es muy recurrente, no tanto aquí en la frontera, es cuando una persona desea dejar algún vicio, principalmente drogas o alcohol, aunque hay otros, yo no he escuchado más que de estos dos. Acuden ante el ministro para hacer un juramento en el que ellos hacen la promesa por un periodo de un año o el tiempo que ellos determinen, y en el que inclusive existe ya un formulario en donde se pone el nombre de la persona, qué es aquello por lo que desea dejar de actuar y por lo que está jurando. De tal manera que ese documento, aunado a las palabras que está profesando, tiene un carácter. Esto también entra dentro del culto divino y está en orden a la santificación de la persona y consecuentemente de una familia, porque cuando una persona ya está en un extremo de ir a hacer un juramento, es seguramente porque ha hecho muchos estragos con su salud y la salud ambiental de su hogar. Por poner unos ejemplos de estas dos figuras. Bien, vamos al último bloque, parte 3 de los lugares y tiempos sagrados. Hace un momento les compartía cómo aquel jurista romano nos hablaba de la importancia de las personas, de los hechos, de los tiempos y de los lugares. De tal manera que, en efecto, no dejamos ordinariamente de desenvolvernos
en un tiempo histórico, hoy, un día, una hora, un minuto, un segundo, un año, un tiempo, pero también no dejamos de movernos dentro de un lugar, es decir, un espacio. Ahí es donde se efectúa la acción de una persona. Qué importante tener estas categorías espacio-temporales, porque ahí es donde vamos a llevar a cabo una acción, una misión, una función, un múnera. Por tanto, la Iglesia no deja de darle también un carácter de santificación. Y cuando hablamos de los lugares sagrados, ahí están viendo en la diapositiva los cánones del 1205 al 1243. Obviamente estamos hablando pues de un altar, es un lugar sagrado. Estamos hablando de un confesionario, de un sagrario, de una capilla, de una rectoría, de un templo, de una parroquia y algunos otros que puedan escapar, en un santuario que puedan escapar en este momento a mi mente. Son lugares que están sagrados y consagrados. Por tanto, en el canon viene la forma en que el ministro consagra, en este caso regularmente son referidos al obispo, a no ser que él haga una delegación a una persona en particular para que se haga esa bendición o consagración de ese lugar. Pero también cabe el que esos lugares puedan ser profanados. Y ahí viene el tema de las sanciones. Son de esos temas que habría que ir ahondando al interno de cada apartado. Finalmente, encontramos los tiempos sagrados. Litúrgicamente ya los tenemos muy definidos. Repito, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua. Tiempos sagrados. Pero también hay tiempos, por ejemplo, de penitencia, etc. Ahí también al interno de estos 10 cánones del 1244 al 1253 encontraremos estos actos que tienen una connotación de culto divino y que están en función de la santificación de la Iglesia, que no somos sino el cuerpo de todos los bautizados en Cristo. Amigos, pues quiero agradecer la paciencia que han tenido para con un servidor en esta exposición. No es fácil focalizar un punto en cuestión ante un auditorio tan heterogéneo. No obstante, he tratado de hacer un buen intento de acercarme en un lenguaje un tanto coloquial, haciendo un recorrido desde nuestras fuentes, pasando concretamente a este código en estos libros segundo y cuarto, que nos habla de cuáles serían las funciones a desempeñar y cuáles son esas funciones que en efecto nos santifican dentro de un culto en este campo eclesial. Quedo a disposición de quien guste en algún momento estrechar, compartir, aclarar esto que he compartido, y deseo que esta formación que ustedes están recibiendo contribuya a ese recto y correcto discernimiento, a esa deliberación que de la mano de sus hoy facilitadores, junto a sus respectivas esposas, su familia, el obispo en turno, la comunidad cristiana, se tenga bien realizar, y que el día de mañana podamos estrechar con mucha gratitud a Dios ese ministerio del orden al servicio de su pueblo santo. Pues me despido deseándoles lo mejor, encomendándome a sus oraciones y ofreciendo las propias por cada uno de ustedes, que aunque no tengo del todo el gusto de conocerlos, que esta experiencia sea un vínculo entre nosotros en un espíritu de comunión. Cuenten con mis oraciones y con mucho cariño les imparto la bendición a ustedes, a sus familias. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda a nosotros, nuestra familia, y nos acompañe siempre. Amén. Y como decimos al término de cada celebración, esta clase o curso o charla o compartir ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen un buen día.